Vamos a continuar con nuestro estudio. Estuvimos viendo la última semana la necesidad de estimularnos los unos a los otros al amor. Comenzamos un segmento de aplicaciones prácticas, es decir, qué es lo que hay que hacer. Como les estaba diciendo hace un momento, no sirve de nada llenarme de conocimiento si no practico lo que sé. No sirve de nada. Aún sí sirve de condenación. La Biblia dice que no nos hagamos maestros los unos de los otros, sabiendo que acarrearemos mayor condenación. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entre más conocimiento tengamos de la Biblia, más exhaustivo será el examen que Dios nos haga de nuestra vida y de nuestra conducta. Por eso, cada carta y cada libro de la Biblia tiene una parte doctrinal teológica y tiene una parte práctica, que son las implicaciones de ese conocimiento para nuestras vidas. Y la semana pasada comenzamos esa parte práctica, y en esa parte práctica se nos exhortaba en cuanto a nuestra salvación, se nos exhortaba a que teníamos que entrar con libertad en el lugar santísimo. Dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Es una exhortación a qué? A la comunión íntima y permanente con Dios. Es una exhortación a creer que en Cristo Jesús se han dado todos los medios para que yo pueda entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, si yo he creído en todo lo que la Biblia dice, la consecuencia del creer es que yo entro. Si yo creo que hay salvación, vida eterna y gracia en el trono de la gracia, y creo que la puerta está abierta, pues la única forma de demostrar que creo es que yo atraviese por esa puerta, por ese camino que Cristo abrió, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Y la pregunta es, ¿cuántas veces, con cuánta regularidad, con cuánta insistencia yo entro a ese lugar santísimo para encontrar el oportuno socorro? ¿Con cuánta regularidad yo ingreso a ese lugar santísimo para encontrarme con Dios? ¿Con cuánta convicción yo recuerdo que allí en ese trono tengo un sacerdote que está sobre la casa de Dios y que me puedo acercar con corazón sincero, con certidumbre de fe, con el corazón purificado de mala conciencia? Bueno, eso en cuanto a qué, es la primera exhortación en cuanto a mi vida espiritual. La principal exhortación es buscar su rostro, buscar su presencia, entrar al lugar santísimo todos los días de mi vida para buscar su gracia y su favor. Y la segunda exhortación es que nosotros tengamos comunión entre los hermanos. O sea, la primera exhortación tiene que ver con la comunión con Dios. Está en el capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Dios. No sigamos viviendo una relación en donde estamos lejanos. Dios quiere una relación de cercanía. Dios hizo todo lo que hizo y entregó a su Hijo Jesucristo para que nuestra comunión con Él no dependa ni del pastor, ni del culto, ni del hermanito, ni de nadie, sino que podamos acercarnos. Dios quiere que estemos cerca de Él, que nos acerquemos confiadamente a ese lugar santísimo. Primera exhortación. La segunda exhortación es que nos acerquemos los unos a los otros, que rompamos el hielo, que rompamos ese silencio, que nos exhortemos los unos a los otros, que estemos continuamente
estimulándonos al amor y a las buenas obras, que no dejemos de congregarnos, sino que nos exhortemos los unos a los otros. Es un mandato bíblico. ¿A cuántas personas has llamado preguntándole por qué no te congregas? ¿A qué le tienes miedo? Te invito a que te congregues. Vamos a orar juntos, vamos a hacer un grupo de oración, vamos a buscar el rostro de Dios. Es un mandato bíblico, es un deber de cada creyente ir por sus hermanos para estimularlos al amor y a las buenas obras y no dejar de congregarse con ellos. Ok, bueno, esas son las dos exhortaciones que tienen que ver con la esfera de la salvación. Es el cuidado de nuestra salvación. El que cuida su salvación, cuida su cercanía con Dios y cuida su cercanía con los hermanos. Son dos relaciones fundamentales para el crecimiento espiritual, mi relación con Dios y mi relación con mis hermanos de mi congregación. Sin eso no puedo crecer. Sin eso es como si no hubiese creído en lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Ahora continuemos con más exhortaciones. Aquí hay una exhortación que tiene que ver con el pecar deliberadamente. Vamos al versículo 26 y leemos del 26 hasta el 31. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, aquí hay una exhortación acerca del pecado. Nosotros sabemos que hemos sido redimidos, que hemos sido lavados, que hemos sido libertados, pero también sabemos que hay una naturaleza pecaminosa caída en lo profundo de nuestro ser. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué hacer con ella? ¿Qué sucede en la vida de un verdadero creyente con esa naturaleza pecaminosa? Esa naturaleza pecaminosa en la vida de un creyente verdadero, genuino, que ha tenido una experiencia auténtica con Dios, personal e íntima, esa naturaleza pecaminosa ha sido crucificada con Cristo. Ha sido crucificada con Cristo y él ahora tiene dentro de su corazón, además de esa tendencia hacia el pecado, ahora tiene algo más grande que es el Espíritu de Dios dentro de él, lo cual opera la liberación del creyente. ¿En qué sentido? En que el creyente sin Cristo, sin una conversión verdadera, no tiene más opciones que hacer lo que su carne, lo que su naturaleza pecaminosa le dicta hacer. Pero el verdadero creyente ahora es guiado por el Espíritu, tiene el Espíritu Santo, y el verdadero creyente puede que peque, pero jamás pecará deliberadamente. Los pecados que comete el verdadero creyente pueden ser por debilidad, pueden ser por descuido y pueden ser por ignorancia, pero nunca jamás un verdadero creyente toma la decisión voluntaria de pecar. Nunca jamás. Eso no es posible. Si un creyente decide pecar voluntariamente, no es creyente, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. No es posible entender el sacrificio de Cristo, no es posible comprender el costo del Calvario, de la sangre, de la cruz, y simplemente decir: voy a seguir viviendo como siempre he vivido. Eso no es posible. Un verdadero cristiano
le ha dado la espalda al pecado. Pero es cierto que seguimos fallando. Es cierto que somos débiles. Es cierto que todavía nos resbalamos, pero siempre será de manera involuntaria. El pecado no está en la agenda del creyente. El creyente no se permite el pecado. El creyente no se autoriza para pecar. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. De eso escribió el apóstol Pablo en Romanos. Vayamos un momentico a la carta a los Romanos. Vamos un momento a la carta a los Romanos y vamos al capítulo 7. Este es el conflicto que hay en todo creyente con respecto al pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuál ley? Los mandamientos de Dios son espirituales, son santos. No matar, no mentir, no robar, no codiciar. Eso es santidad, eso es perfección. Versículo 14 nuevamente, pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esta es la lucha que sostenía el apóstol Pablo cuando se enfrentaba a sus debilidades, a sus fallas, a sus errores. Era una lucha porque eran cosas que él hacía en un momento dado, producto de la debilidad, producto del error, producto de un fracaso, producto de una ignorancia. Pero cuando él hacía lo malo, entendía que no era algo que él lo había deseado, no había deseado hacer lo malo. Lo que su corazón desea hacer es lo bueno. Él desea agradar a Dios, pero se da cuenta que muchas veces se esfuerza y no lo logra. Y eso le produce un dolor. Más adelante él dirá, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo. Él es el que nos lleva en victoria. Él es el que nos da su espíritu. Él es el que nos levanta. Pero un cristiano nunca, nunca podrá deliberadamente tomar la decisión de pecar. Y eso es algo en lo que tenemos que pensar. ¿Cómo existen en nuestros días? ¿Cómo existen en nuestros días creyentes que pecan, por ejemplo, de adulterio? Una cosa es el adulterio espiritual. Una cosa es que un hombre o una mujer tengan una lucha en su mente y en su corazón para no mirar, para no desear, para no gustar, para no, para no siquiera imaginar. Esa es una lucha de la carne que puede manifestarse en cualquier persona, en cualquier creyente. Pero cuando se produce el adulterio, se pasa por todo un proceso en el cual, a través de la voluntad, se toman decisiones. Para cometer el adulterio hay que tomar decisiones. La decisión de salir, de ubicar el lugar, de contactar a la persona, de buscar la forma, de encontrar el espacio idóneo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el autor de Hebreos es bastante estricto en eso. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que tenemos un problema con la ignorancia. ¿En qué sentido? En una mala comprensión de la gracia. Hemos entendido por algunas corrientes que exageran la gracia divina, que la gracia de Dios implica que tenemos una licencia para pecar. Mientras nosotros nos perfeccionamos, tenemos un permiso para pecar. Y yo quiero decirles, no hay licencia para pecar, no hay permiso para pecar. El llamado es un llamado a la santidad. Ahora, existe otra corriente
hay una corriente que tiene una mala comprensión de la gracia y interpreta que la gracia es licencia para vivir de cualquier manera sin hacer ningún esfuerzo por santificarse. Todo esto es contrario a lo que enseña el mismo apóstol Pablo, que es el supremo expositor de la gracia en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo enseña que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, no sea que siendo él un heraldo para muchos, él mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo dice, esfuérzate en la gracia. El apóstol Pablo dice, yo de esta manera peleo, de esta manera lucho, no como quien golpea el viento, sino que someto mi cuerpo. Y así nosotros encontramos una cantidad de textos bíblicos que nos enseñan que nosotros tenemos que esforzarnos cada día en ser mejores personas, que lo vamos a conseguir no con nuestro esfuerzo, pero sí con la gracia. La gracia de Dios es la que produce en nosotros ese esfuerzo por ser mejor persona. Por eso es que el apóstol Pablo dice, esfuérzate, pero no en tu carne, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. Cuida tu salvación con temor y temblor. Pero repito, hay una corriente que interpreta la gracia divina como un permiso para vivir de cualquier manera, como un permiso para vivir sin buscar la santidad, sin golpear el cuerpo, sin abstenernos de las cosas del mundo, sin reprimir la carne. La Biblia enseña, el apóstol Pablo enseña que los que piensan en la carne son de la carne, pero los que piensan en el espíritu son del espíritu. Que si no hacemos morir, dice, haced morir en vosotros lo terrenal, hacerlo morir, y eso es un mandamiento para nosotros. Nosotros tenemos que hacer morir en nuestros corazones lo terrenal, lo carnal, lo pecaminoso. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación. O sea, todo eso tiene que ver con decisiones, con esfuerzos, con metas, con propósitos que nosotros nos hacemos guiados por el Espíritu Santo y fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Y podemos lograrlo, ¿por qué? Porque Dios está a favor de nosotros y su Espíritu opera en nosotros. Entonces, ese mal concepto de la gracia, que la gracia es licencia para pecar, es uno de los problemas que ha llevado a muchos creyentes a pecar y a exigir que les sean perdonados sus pecados, que los acepten así, que los sigan usando en la iglesia, que pasen por alto todos los requisitos de los obispos y que los acepten de esa manera en la cual ya no son irreprensibles y ya no pueden ministrar a nombre del Señor Jesucristo. Es un mal concepto de la gracia. La gracia es poder para que el pecado no se enseñoree de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que enseña Pablo. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado no se enseñoreará de nosotros. Ok, pero hay también otro concepto que sirve a los hombres de excusa para pecar. Y es aquel concepto que derriba el doctor R.C. Sproul en un seminario llamado La Santidad de R.C. Sproul, que creo que lo hemos compartido varias veces en el chat del grupo. Es necesario que lo escuchen, es necesario que lo estudien, porque él derriba ese concepto que tenemos en nuestra concepción humana. Nosotros tenemos que tener un concepto bíblico de la creación del hombre. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que ir al Génesis y comprender cómo fue la creación del hombre. Y aunque eso parece elemental y parece sencillo, en términos prácticos, los hombres olvidan un principio eterno de la creación humana. Y es que el hombre fue creado a imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios y fue creado para señorear en el universo y fue creado
para mostrar la gloria de Dios. Por lo tanto, la cualidad intrínseca del hombre, cuando digo intrínseca, o me refiero más bien esencial, la cualidad esencial del hombre es que el hombre es santo, no pecador. Porque el hombre fue creado a imagen de Dios, porque Dios formó al hombre del barro de la tierra y en la tierra no había pecaminosidad alguna porque Dios, después de que creó todo lo que creó, dijo que vio Dios que todo era bueno y era bueno en gran manera. ¿Cuándo? Cuando Dios creó todo lo que había en la tierra. Entonces, todo lo que había en la tierra era bueno en gran manera y de ahí del polvo de la tierra Dios amasó el cuerpo del hombre. Y luego, la parte espiritual, lo que le imparte vida al hombre es que Dios sopla aliento de vida de su propia boca, de su propio aliento. Por lo tanto, si nosotros tenemos una cosmovisión bíblica del hombre, del ser humano, tenemos que entender que el hombre esencialmente, o sea, por esencia, fue constituido como santo, porque fue constituido a imagen de Dios para la gloria de Dios y para el gobierno del universo. Y la esencia de Dios es la santidad, no el pecado. Por lo tanto, el pecado vino a ser algo accidental, algo que entró de afuera y contaminó al hombre, como cuando Satanás entra en el jardín del Edén, toca la puerta y tienta al hombre de afuera. El pecado viene a ser una contaminación, pero viene a ser un accidente, algo que viene a derramarse sobre su vida, a mancharla, a dañarla, pero algo que no es esencial, no es esencial. O sea, nosotros no somos esencialmente pecadores. La esencia del ser humano es la santidad, porque el ser humano es imagen de Dios. Por lo tanto, yo tengo que mirar a la santidad como el camino de retorno, como el lugar a donde tengo que retornar, a la santidad perdida, a ser imagen de Dios, a esa imagen destrozada. Yo tengo que retornar allá. Por lo tanto, yo tengo como hijo de Dios que abrazar la santidad como parte del proceso de redención. Lo que Cristo vino a hacer a través de su muerte expiatoria no fue solamente a lavar mis pecados, a quitar mi inmundicia, sino a devolverme aquella dignidad con la cual Dios me creó. Por lo tanto, yo tengo que entender que lo correcto no es ser pecador y tengo que eliminar de mi sistema de creencias y de mi cosmovisión antropológica, de la cosmovisión que tengo del ser humano, tengo que eliminar aquella máxima que dice que errar es humano. No, el ser humano no fue creado para errar. El ser humano erró por accidente cuando le dio la espalda a su creador, pero el ser humano fue creado por Dios para ser imagen de Dios. Así que tenemos que erradicar ese permiso que nosotros nos reconocemos. El que tiene boca se equivoca. Errar es humano. Ahora, yo no estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, pero estoy diciendo que si nosotros no cambiamos la mentalidad hacia la santidad como algo que debemos abrazar, no como un imposible, no es la obra del Espíritu. El Espíritu Santo está obrando la santificación del creyente. La palabra de Dios está obrando la santificación del creyente. Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Así que la palabra es un medio de santificación. Luego, si yo escucho la palabra y creo que no puedo ser santificada, en vano estoy escuchando la palabra, porque la palabra viene a mi vida con el objeto específico de santificarme. Y la obra del Espíritu de Dios en mi vida es buscar mi santidad, mi santificación. ¿Por qué? Porque Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, el cristiano no puede pecar deliberadamente. Primero que todo por eso. Pero segundo, hay algo que tenemos que ver aquí. Y es que ahora el escritor vuelve a hacer las comparaciones que normalmente hace a lo largo de la carta. Y compara la gravedad de pecar contra la ley mosaica. Recordemos la ley mosaica que vino en 2 tablas de piedra. Recordemos esos 10 mandamientos que trajo Moisés. El pecado en el Antiguo Testamento era transgresión
de la ley que estaba plasmada en esas tablas. Y la ley que estaba plasmada en esas tablas era la expresión de la santidad de Dios, de la perfección divina. El que pecaba en el Antiguo Testamento pecaba contra los mandamientos, pecaba contra el decálogo, pecaba contra esas tablas de la ley. ¿Y qué ¿Y cuál era la sentencia o cuál era el castigo del que hacía eso? Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El que violaba los mandamientos de Dios, se le hacía un juicio con 2 o 3 testigos, y si los 2 o 3 testigos testificaban de que de verdad había violado uno de esos mandamientos, tenía que morir apedreado. Ese era el castigo por violar la ley. Y de esa manera se pecaba en el Antiguo Testamento. Pero ahora, escuchen, cuando un cristiano peca, cuando un cristiano que ha sido lavado por la sangre de Cristo y ha sido adoptado por Dios como su hijo, cuando un cristiano peca, hace algo mucho más grave que violar la ley de Moisés. ¿Qué es lo grave que hace? Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Escuchen esto. El que peca siendo cristiano, el que peca habiendo sido lavado por Cristo, comete 3 graves faltas, además de la violación de la ley. O sea, además de la falta anterior de violar la ley, además del pecado en sí, llámese adulterio, llámese fornicación, robo, mentira, lujuria, laxivia, todo el que peca en Cristo Jesús comete 3 grandes atrocidades. La primera es que pisotea al Hijo de Dios. Pisotea al Hijo de Dios. Pecar siendo cristiano es pisotear al Señor Jesucristo. Segundo, tiene por inmunda la sangre de Cristo. Considera que la sangre de Cristo es inmunda. Ojo, está diciendo el que peca deliberadamente siendo cristiano. El que peca deliberadamente siendo cristiano está pisoteando la sangre de Cristo, está teniendo por inmunda su sangre. Y dice, y está afrentando al Espíritu de gracia, está ofendiendo al Espíritu Santo. Entonces miren la gravedad de este pecado. El pecado voluntario del creyente. El pecado voluntario. Todos esos creyentes que piensan que tienen licencia para pecar porque están en la gracia o porque pecar es humano. ¿Qué están haciendo? Están pisoteando al Señor Jesucristo. Están teniendo por inmunda su sangre y están afrentando al Espíritu Santo. Es supremamente más grave que pecar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora se trata de una afrenta contra el propio Dios. Le han pisoteado a su hijo, le han afrentado su espíritu. ¿Y qué dice Dios en el versículo 30? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que la ira de Dios contra los que pecan en el Antiguo Testamento los lleva solamente a la muerte, los castiga con la muerte física. Pero la ira de Dios contra los que pecan voluntariamente, habiendo conocido al Señor Jesucristo, es una ira en la cual Dios
considera que se va a vengar. O sea, es una ira en la cual Dios considera que es una ofrenda contra sí mismo. Han afrentado su espíritu, han pisoteado a su hijo, han tenido por inmunda la sangre del pacto. Ahí Dios se va a vengar, como que la falta es directamente contra él. Entonces, es un asunto bien terrible y es un asunto para pensar cómo estamos asumiendo nuestra vida, cómo estamos asumiendo nuestra forma de vivir, cómo asumimos las cosas del mundo y de la carne. El autor de Hebreos se da cuenta de que ha sido supremamente duro en todo lo que ha dicho, se da cuenta de que lo que ha dicho es grave y procede a consolar, fortalecer, estimular, animar, porque lo que ha dicho es grave. Y estoy segura que aún habiéndolo compartido aquí, muchos de ustedes pueden estar preocupados. Entonces, el autor de Hebreos lanza estas palabras como para que ellos no duden de la certeza de su salvación a causa de la exhortación tan fuerte que acaba de darles. Vamos al versículo 35 al 39. Perdón, vamos al versículo 32, el testimonio de su fe, el versículo 32 al 34. Dice así, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ok, después de un regaño tan fuerte, después de un regaño tan desolador, el escritor quiere que los hebreos tengan una fe firme y una certeza de su salvación. Él no quiere con estos pasajes hacerles dudar de su salvación y que se sientan perdidos, porque ese no es el propósito de la carta. El propósito de la carta es animarlos para que no se vuelvan atrás, para que no claudiquen, para que no desmayen, para que su fe no mengüe, para que su amor no se enfríe. Entonces, él los invita a que recuerden aquellos primeros momentos de su conversión. Y cuando nosotros miramos el relato que hace el autor de Hebreos acerca de cómo fueron las experiencias de conversión de esta iglesia, nos vamos a dar cuenta que es una iglesia supremamente firme, supremamente fuerte, que tiene un testimonio de conversión genuina, que ha dado frutos tremendos de conversión y que por eso ellos tienen derecho a seguir creyendo en que su salvación es firme y es segura. Dice que después de que fueron iluminados, tuvieron gran combate de padecimientos. Miren esto, después de que fueron iluminados, ¿qué quiere decir eso? Inmediatamente después de que ellos se convirtieron a Cristo, no vinieron días de prosperidad, no vinieron días de bendición, no empezaron a pisar cosas, a declarar cosas y a reclamar cosas. No fueron prosperados, no fueron restaurados, no se les devolvió, como dice una canción por ahí, todo lo que el diablo les quitó. No, no, al contrario, hermano. Cuando ellos se convirtieron, fue cuando el diablo comenzó a quitarles todas las cosas. Cuando ellos se volvieron a Cristo, fue cuando el enemigo comenzó a hacerles la guerra. Ahí dice claramente, después de que fueron iluminados, versículos 32, sostuvieron un gran combate de padecimientos. Y mire en qué consistió esos padecimientos. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculos, se burlaron de ellos, los vituperaron, los exhibieron, los convirtieron en un espectáculo público. Por otra parte, llegaron a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Algunos
Algunos de los cuales no se burlaron, no se escondieron, sino que fueron a apoyar a aquellos hermanos que habían sido ultrajados, aquellos hermanos que habían sido difamados, aquellos hermanos de los cuales todo el mundo se estaba burlando. Ellos fueron a cubrirlos, ellos fueron a apoyarlos. Ellos no salieron escondiéndose diciendo, ay, vámonos para que no nos pase a nosotros lo mismo. No, ellos se convirtieron en compañeros de aquellos que estaban sufriendo todas esos vituperios y todas esas burlas. Ahora en el versículo 34 dice que hubo presos, hubo cristianos que fueron apresados por causa de su fe. Y los que no fueron apresados se compadecieron de los presos, fueron a visitarlos, fueron a ayudarlos. Dice, otros fueron despojados de sus bienes. Versículo 34, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. A otros que no se le metieron en la cárcel, les quitaron los bienes, les expropiaron todas las cosas. Y ellos no lloraron, no se amargaron, no renegaron. Dice la escritura que sufrieron el despojo de sus bienes con gozo. Estamos frente a una congregación que tiene una fe genuina, que tiene una conversión genuina, una congregación que no se parece a los cristianos tontos, a esta generación pusilánime, a esta generación melancólica, a esta generación delicada, romántica, susceptible, eh, eh, llena de autocompasión. No, eran gente fuerte, eran gente firme, eran gente de convicciones y fueron probados y se mantuvieron en la fe firmes. El autor de Hebreos le está diciendo, acuérdense de esos, acuérdense de ese tiempo. Y ahora los anima a perseverar. Vamos al versículo 35 al 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición. Está diciendo, no importa qué tan duro sea el camino, no importa qué tan terrible sea el panorama, acuérdense que ustedes han pasado ya por muchas pruebas, acuérdense de que ustedes han dado fruto, han vivido el cristianismo genuino en victoria, no retrocedan, no se desanimen. Vamos a Mateo capítulo 24, donde Jesús también nos advierte una frase que todos conocemos, pero tenemos que recordar. Mateo 24, el 12 y el 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin es la exhortación que nos da el autor de Hebreos. Ahora vamos a mirar otra aplicación práctica en la esfera de nuestra fe. Y para eso llegamos al famoso capítulo 11, que es un tratado acerca de la fe, uno de los capítulos más importantes, o quizás el capítulo más importante del libro de Hebreos y uno de los capítulos más importantes de las Escrituras, el capítulo 11 de Hebreos, que habla de la fe. Y tiene una definición de la fe. Vamos a mirar esa definición de la fe. Antes de que el autor de Hebreos nos diga que tenemos que perseverar en la fe, debemos entender que la fe no solamente es el medio de la salvación, sino que la fe es la forma como podemos vivir. El justo por la fe vivirá. O sea, para vivir una vida agradable delante de Dios, tenemos que ser personas que vivan por fe. Tenemos que aprender a vivir por fe. Pero ¿qué significa eso? Es la pregunta. Entonces, para eso el autor de Hebreos nos va a hacer una definición de la fe y leemos
los versículos del 1 al 3. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, el autor utiliza dos palabras para definir lo que es fe. Dos términos griegos están plasmados allí, certeza y convicción. Han sido traducidos como certeza y convicción. El primer término es upostasis, es un término griego que ha sido traducido como certeza, pero que en su significado apunta a sustancia o significa sustancia. Upostasis significa sustancia y se refiere a algo que ha sido comprobado científicamente. Se refiere a lo que queda en el tubo de ensayo en un laboratorio. Cuando se hace un experimento, el resultado final, eso es la upostasis. El autor de Hebreos está diciendo que la fe es la upostasis, o sea, la sustancia, y ha sido traducido como certeza, la sustancia de lo que esperamos. Y cuando entendemos que es la sustancia de lo que esperamos, lo que queremos decir es que la fe misma contiene la sustancia de aquello que estamos esperando. Contiene algo en miniatura o en esencia de lo que estamos esperando que suceda. Por lo tanto, el que tiene fe en algo ya de alguna manera ha obtenido eso en lo cual cree. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera o la sustancia de lo que estamos esperando. Y la segunda cosa es que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y el término convicción es el término hebreo elechos, que significa literalmente una evidencia. La fe es la evidencia de algo que no vemos. La fe es la evidencia de algo que no vemos. La fe produce dos logros en nuestra vida. Hay dos grandes logros que produce la fe en nuestro corazón. El primer logro es alcanzar buen testimonio, que no es otra cosa que alcanzar salvación, alcanzar ser justificado. Recuerdan cuando Dios dice de Abraham en el Génesis, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham todavía era indeciso, todavía era mentiroso, todavía era cobarde, todavía cometía errores, pero le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, el primer logro de la fe es que cuando tenemos fe en Dios, cuando tenemos fe en Dios, en Jesucristo, en su obra, en su sangre, en su sacrificio, cuando no tenemos fe en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios va a hacer, por supuesto, cuando nosotros tenemos esa fe, somos justificados delante de Dios. Somos justificados delante de Dios. Y el segundo logro de la fe es que entendemos que las cosas físicas fueron creadas por cosas que no vemos. O sea, llegamos a entender que hay un mundo espiritual invisible que es mucho más real que el mundo visible. ¿Por qué? Porque a través de la fe logramos entender que las cosas que vemos fueron creadas por las que no vemos. ¿Cuáles son las cosas que no vemos? No vemos a Dios y no vemos su palabra. Cuando Él dijo hágase la luz, pero sabemos que la palabra de Dios que dijo hágase la luz es más real que la misma luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue la que le dio origen a la luz. Nuevamente leemos el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, cielos, estrellas, lunas, soles, mares, animales, plantas,
Todo eso fue hecho de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos? No vemos a Dios, no vemos su mano obrando, no escuchamos su voz dando la orden, pero sabemos que esa realidad, Dios como creador, hablando, dando la palabra, extendiendo su mano, esa es una realidad superior, más real que las cosas que esa realidad creó. Eso es importante. Lo físico no es más real que lo espiritual. Lo espiritual dio origen a lo físico, por lo tanto, más real es lo espiritual que lo físico. Y esa comprensión la alcanzamos si tenemos fe, si tenemos fe. Bueno, ahora encontramos otra cosa, encontramos ejemplos de fe. El autor de Hebreos nos hace un listado que nosotros conocemos bastante de ejemplos de fe en el Antiguo Testamento. Vamos al versículo 4 y encontramos el primer ejemplo, es Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Qué está diciendo? Que Abel preparó su ofrenda, la hizo conforme a lo establecido por Dios, porque tenía fe en Dios, porque creía en ese Dios. Caín simplemente ofreció cualquier cosa porque no creía en Dios, porque no tenía temor a ese Dios, porque no entendía de las realidades tan graves que era ofender a Dios. Pero Abel sí, Abel tenía una fe superior a la de Caín. Ahora tenemos un segundo ejemplo, dice, por la fe Enoc, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora el segundo ejemplo es Enoc. La Biblia en el Génesis nos dice poco acerca de Enoc, pero Enoc es descrito con esta frase: caminó Enoc con Dios y lo traspuso Dios. Caminó Enoc con Dios. Es una frase que dice que Enoc vivía obedeciendo a Dios. Caminar con Dios es caminar haciendo su voluntad. Es decir, que Enoc, cada paso que daba en su vida era conforme a la voluntad de Dios. Cada decisión que tomaba en su vida era en total sujeción y obediencia a Dios. Llegó un punto en que no dependía tan completamente de Dios para actuar, pensar, decidir, hablar, que simplemente Dios dijo, este hombre está listo para vivir en mi presencia, y Dios se lo llevó. Esa fue la fe de Enoc. Se tradujo en qué? En obediencia. Ahora encontramos un paréntesis que dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren que esta es una fe que va más allá de simplemente un credo doctrinal. ¿Por qué? Porque es muy fácil adoctrinar personas y es muy fácil asentir a un credo eh, ortodoxo, doctrinalmente correcto. Es muy fácil hacer un curso de doctrina, de teología y decir, sí, yo creo en esto. Pero esa no es la fe que me justifica delante de Dios. La fe que me justifica delante de Dios es la fe que se acerca. Por eso es que el autor de Hebreo escribió, así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, acerquémonos. La verdadera fe no se prueba con un examen de teología. La verdadera fe es probada cuando tú a solas te acercas confiadamente al trono de la gracia, sabiendo
que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, la verdadera fe sabe que Dios existe, sabe que hay un camino abierto, se acerca a Dios y tiene la expectativa de que ese acercarse a Dios redundará en una gran bendición porque Dios galardona a los que le buscan. Es una fe que se acerca. La verdadera fe genuina, repito, no se determina con un examen teológico, se determina ahí en la presencia de Dios, si vas o no vas, porque si te hacemos un examen y contestas todo bien, pero esta mañana ni siquiera te portaste por el trono de la gracia, es porque realmente tú no te crees mucho eso que tú profesas. Entonces, la verdadera fe se acerca a Dios. La verdadera fe cree que Dios está ahí en su trono y la verdadera fe espera ser galardonado por Dios y por eso se acerca. Bueno, continuemos con el tercer ejemplo de fe en el Antiguo Testamento, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, aquí tenemos a Noé. Recordemos que cuando Dios le dijo a Noé que había decidido el fin de todo ser viviente, nunca jamás había llovido, sino que la tierra tenía un sistema de regadío de vapor, un vapor que subía de abajo hacia arriba y regaba toda la tierra. Así que ni Noé ni ninguno de los habitantes de su época habían visto jamás caer agua del cielo, por lo cual la fe de Noé, dice la escritura, condenó al mundo, condenó a aquella generación, porque Dios le dijo que iba a venir un diluvio y le creyó a Dios. Y no solamente le creyó, sino que sacrificó 120 años de su vida construyendo un arca para salvarse en medio del diluvio. O sea, no fue que, Señor, yo sí te creo que hay un diluvio. No, él estaba tan completamente convencido de ese diluvio que pasó toda su vida construyendo un arca en la cual salvarse. Entonces, esa fe fue avalada por cada martillazo que daba, por cada serruchar de la madera, por cada pedazo que iba construyendo de esa arca. Él decía, yo creo que lo que Dios ha dicho es cierto. Esa es la fe de Noé. Bueno, en el versículo 8, por fin encontramos al cuarto héroe de la fe, que es nada más y nada menos que Abraham. Conocemos toda la vida de Abraham, no la vamos a dar en detalle, pero vamos a dar el resumen que da el autor de Hebreos aquí. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, la vida de fe de Abraham es supremamente rica en manifestaciones de fe, desde que abandona una tierra que promete prosperidad y bienestar y la abandona solo por lo que Dios ha dicho. Pero no solamente eso, toda la vida de Abraham fueron muestras claras de que creía y confiaba en Dios, como cuando le dice a Lot, escoge la tierra que tú quieras, si vas a la derecha, yo a la izquierda, y si vas a la izquierda, yo voy a la derecha, o como cuando sacrifica a su hijo Isaac, o como cuando deja ir a su hijo Ismael por obediencia a Dios. Siempre, siempre estuvo manifestando una fe genuina en Dios. La fe de Abraham es impresionante, de hecho a él le llaman el padre de la fe. Ahora miremos la fe de Sara, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ese uno del que hablan y ya casi muerto se refieren a Abraham, que tenía 100 años cuando engendró a Isaac, y a partir de ahí es que se multiplica
toda la simiente de la promesa. Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El sexto héroe de la fe es Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El séptimo es Jacob en el versículo 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, el octavo, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y el noveno, en el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Ahora dice el versículo 29, por la fe pasaron al mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Aquí están hablando de Josué. Versículo 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hermanos, estoy leyendo rápidamente este capítulo 11 y quisiera que cada uno de ustedes lo leyera en sus casas unas 10 o 20 veces para que miremos algo que dice aquí, y es que la fe tiene que estar demostrada y evidenciada en la vida de cada persona, por cada decisión que toma, por cada cosa que hace, por la manera como vive, por las victorias, por los fracasos, por la forma como vive una persona. Cada uno de los creyentes tiene que tener una historia personal y particular en la cual pueda demostrar con su vida, con sus acciones y con sus decisiones que en verdad ha creído. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Todo lo que está diciendo es, por la fe Abel hizo algo. ¿Qué hizo? Ofreció un mejor sacrificio. Por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Noé le creyó a Dios y se salvó del diluvio y hizo una barca.
Por la fe Abraham dejó Ur de los Caldeos, dejó a su hijo Ismael, sacrificó a su hijo Isaac. Por la fe Sara fue renovada en su vientre para poder dar a luz, siendo una mujer estéril, menopáusica y vieja. Dice, por la fe Moisés, y quiero que sepan o que miren bien algo, no todas las cosas que hicieron los héroes de la fe son triunfos o victorias. Algunas son sacrificios, algunos son victorias. Por ejemplo, Sara recibió vigor para engendrar un hijo, pero dice, por ejemplo, de Moisés, que Moisés dejó Egipto y abandonó su derecho a ser rey y abandonó una vida de abundancia, de deleites, de placeres, a la cual tenía derecho en el palacio. Él cambió un palacio, por ejemplo, Moisés cambió un palacio, ¿por qué? Por un tierrero en el desierto. Moisés aquí en esta tierra no tuvo nada, sino un transitar en el desierto lleno de soledad y de decepción y de traiciones. Él cambió toda la gloria que le esperaba en el palacio de Egipto por un tierrero, por un desierto, porque ni siquiera pudo entrar en la tierra prometida, porque ni siquiera gozó de reconocimiento, porque aún los judíos lo querían apedrear y murmuraban de él todo el tiempo. Aún su hermana María y su hermano Aarón le fallaron. Fue una vida de sacrificio. Así que no siempre la fe te lleva a un milagro, no siempre la fe te lleva a una experiencia de poder, muchas veces la fe te lleva a una experiencia de dolor que tú asumes, como acabamos de leer a los que asumieron con gozo el despojo de sus bienes. Por eso quiero que miremos los contrastes que hay aquí. Dice en el versículo 34, donde se hace ya como un resumen de muchos héroes de la fe. Ahí está Daniel, que tapó boca de leones. Ahí hay una cantidad de hombres cuyos nombres no se están nombrando, pero se está haciendo un resumen de sus hazañas que hicieron por causa de su fe. Mire el versículo 34, es triunfalista en el sentido de que todo lo que está sucediendo o lo que ellos lograron fueron triunfos, fueron cosas buenas. Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, o sea, se fueron librados de la muerte, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Más otros, escuche bien lo que viene ahora, más ¿otros qué? Otros héroes de la fe. ¿Qué le pasó a esos otros héroes de la fe? Dice, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. O sea que a algunos la fe los llevó a conseguir cosas y a otros la fe los llevó a perder cosas. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que no hay doctrina ni de prosperidad, ni hay doctrina de pobreza. Todo es circunstancial. Y cada uno de nosotros muestra su fe según su propia circunstancia y según su propia experiencia. Pero yo tengo que tener en mi vida personal una historia de cosas que he hecho, que he logrado o que he perdido o que he sacrificado por causa de la fe. Versículo 37. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Si ve que algunos por la fe evitaron morir a filo de espada y otros por la fe asumieron muerte a filo de espada. Dice, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Mire cómo vivieron, ¿por causa de qué? De la fe. Así vivió la iglesia primitiva, escondiéndose en las catacumbas,
de los soldados romanos que los arrastraban para torturarlos en el circo romano. Dice, anduvieron de aquí para allá, versículo 37, de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Ojo al versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos son los ejemplos de la fe. Algunos alcanzaron grandes logros, algunos perdieron grandes privilegios, pero todas estas vidas están marcadas por decisiones que se tomaron por causa de la fe. Y tenemos que preguntarnos si nosotros vamos a escribir nuestra historia y tenemos que poner nuestro nombre aquí en este listado. ¿Cómo pondríamos, por ejemplo, eh, por la fe, Alberto hizo esto y esto y esto, por la fe, Angélica hizo esto y esto y esto, por la fe, Santiago hizo esto y esto y esto? La pregunta es, ¿qué has hecho tú que evidencie que tienes fe? ¿Qué has hecho tú por la fe? ¿Qué has hecho tú por la fe? La fe es un llamado a dejar cosas, a dejar el mundo, a dejar el pecado, a dejar la carne, a dejar las malas amistades. ¿Qué has hecho por la fe? La fe es un llamado a servir. La fe es un llamado a consagrarse, la fe es un llamado a sacrificarse, la fe es un llamado a sufrir, la fe es un llamado a triunfar, la fe es un llamado a vencer, a conseguir cosas. ¿Cuáles son los logros de la fe en tu vida? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, hay unas características esenciales en los hombres y las mujeres de fe. Ya las leímos, pero quiero que los repasemos. Dice el versículo número 13, conforme a la fe murieron todos estos. O sea que la fe es una manera de vivir y también es una manera de morir. Los que tienen fe viven por la fe. O sea, viven de una manera que está marcada por la fe. Pero la fe también es una manera de morir. Los que tienen fe mueren en paz, mueren en alegría, mueren en gozo, mueren en esperanza. No pelean con la muerte. Versículo 13. Hebreos 11:13 nuevamente. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Bueno, ¿y qué es lo prometido? ¿Qué es realmente lo prometido? Recordemos que a todos se les hicieron muchas promesas. Por ejemplo, a Abraham se le prometió un hijo y recibió su hijo. Se le prometió ser padre de multitudes y se convirtió en el padre de los judíos, de los cristianos y también es padre de los árabes. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué dice la Biblia que ninguno de ellos ha recibido lo que se le prometió? Hermano, porque lo que se le ha prometido es la vida eterna en Cristo Jesús, la resurrección gloriosa de sus cuerpos. Ellos se van a levantar glorificados de sus tumbas para ver a Dios cara a cara. Esa parte no la han recibido. A eso se refiere el autor de Hebreos. Recibieron muchas bendiciones, vieron muchos milagros, vieron muchos prodigios, pero esa no es la recompensa final de la fe. La recompensa final de la fe es que me voy a levantar de entre los muertos con mis propios ojos y voy a ver la gloria de Dios y voy a mirarlo cara a cara. Esa es la vindicación final de la fe. Entonces dice, ellos, todos ellos, Enoc, Noé, Moisés, Abraham, Abel, todos ellos
han muerto y no han recibido todavía su premio, su galardón, no han recibido todavía la promesa que Dios le hizo. Dice el versículo 14. Bueno, leamos nuevamente el 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que ellos esperaban era entrar a una ciudad construida por Dios, cuyo arquitecto es Dios, iluminada por la gloria de Dios, transformados por el poder de Dios y mirando a cara el rostro de Dios. Y eso todavía no lo han recibido. Y como eso es lo que ellos esperan, el hombre de fe y la mujer de fe está esperando esa ciudad, está esperando ese encuentro con Dios, está esperando la resurrección y glorificación de su cuerpo, está esperando ver a Dios cara a cara, está esperando la nueva Jerusalén. Dice el versículo 14, porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La característica esencial de la vida de fe en esta tierra es vivir en este mundo como extranjero y peregrino. ¿Qué significa vivir en este mundo como extranjero y peregrino? Vivir sin identificarme con el pecado de este mundo y vivir sin aferrarme a este mundo porque este mundo no es mi hogar. Es vivir anhelando la mansión celestial. Es vivir anhelando la presencia de Dios. Y es confesar aquí que no somos de aquí, que somos extranjeros y peregrinos. Y eso es sumamente importante porque eso hace que Dios no se avergüence de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo entendemos si decimos lo contrario. Si somos apegados al mundo, si nos sentimos cómodos con el mundo, si nos hacemos amigos del mundo, a Dios le da vergüenza decir que somos sus hijos. Así de sencillo. Entre más conexión tenemos con el mundo, más vergonzoso es para Dios reconocernos como hijos suyos. Entre más extraños somos para el mundo, más orgulloso está Dios de decir que es nuestro Dios y nuestro Padre. Así que conectar con el mundo es negar a Dios. Vivir desconectado del mundo, renunciar al mundo, es abrazar a Dios y honrar a Dios. Bueno, ahora miremos lo que dice el versículo 39, por donde habíamos quedado. Y todos estos, capítulo 11, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren qué lindo esto. No sé si ustedes recuerdan que hay una parábola en la que Jesús habla de un hombre que contrató a varios jornaleros. Al primer jornalero lo contrató en la mañana bien temprano. Al segundo jornalero lo contrató al mediodía. Al tercer jornalero lo contrató un poco más tarde y no recuerdo cuántos jornaleros eran, pero el último llegó casi que a trabajar como la última hora del día. Y a todos los contrató por un jornal, o sea, por lo que vale, por el salario de un día, por el salario correcto. Y cuando empezó a pagarle a los que llegaron más tarde, les dio el jornal
al que llegó a las 5 de la tarde, después le dio el jornal al que llegó a las 3 de la tarde, después le dio el mismo jornal, o sea, el mismo salario al que llegó al mediodía, y después llegó el que llegó a las 7 de la mañana y le dio el mismo salario y el hombre se puso bravo y dijo, pero ¿cómo así que me vas a dar lo mismo que le has dado a estos tipos que llegaron tarde y que trabajaron 2 horas y que yo estoy aquí desde que está el sol caliente? O sea, él estaba esperando que le pagaran más. Bueno, hermanos, yo veo reflejada esta parábola aquí. Tanto Abraham como Enoc, como Noé, como Moisés, como el apóstol Pablo, como Daniel, como Elías, como Isaías, como todos los grandes mártires del cristianismo, han trabajado mucho más por el evangelio que nosotros. Han hecho mucho más por la gloria de Dios, por su nombre y por su reino que nosotros. Han partido a la presencia de Dios, llenos de frutos de obediencia, de amor, de entrega, de sacrificio, de abnegación. La Biblia dice que el mundo no es digno de esos hombres. Y yo creo que esta generación de cristianos no somos dignos de aquellos hombres que daban su vida por el evangelio. Y todos ellos no han recibido lo prometido. ¿Y sabe por qué no han recibido lo prometido? Porque Dios está esperando que todos nosotros lleguemos. Dios está esperando que todos nosotros entremos a la ciudad celestial al mismo tiempo. Dios está esperando que nosotros, los más indignos, los que menos hemos trabajado, los que menos hemos hecho por la causa del evangelio, que nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos en el mismo instante en que ellos lo sean también. Esto se llama gracia soberana. Dios reparte su gracia, su misericordia y su salvación como Él quiere, sobre todos los que Él elige, pero como Él quiere. Porque ciertamente todos ellos son más grandes que nosotros, pero Dios no le ha dado la recompensa primero a ellos. Nos está esperando a nosotros. Esta es una de las verdades más conmovedoras de esta carta. Y aquí es donde llega el clímax de la carta, el punto principal que tiene que tocar el corazón del ser humano, entender, de aquí arranca el capítulo 12. El capítulo 12 arranca de allí, de esa cantidad de héroes de la fe que dieron su vida por Cristo, que obedecieron cuando la obediencia significaba morir, que entregaron a sus hijos, que se despojaron de sus bienes, que vivieron por fe y murieron por fe. Todos ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Elías, Daniel, Jacob, Jefté, Gedeón, Enoc, todos ellos están esperando recibir lo prometido y están esperando que nosotros lleguemos también. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo y el autor de Hebreos nos está diciendo, por favor, levántate, porque a ti no te ha costado todo lo que le ha costado a las generaciones pasadas vivir para Cristo. Somos la generación más cómoda de la historia y somos los más negligentes, los más perezosos, los más duros, los más egoístas, los más obstinados, los más mezquinos, los más incrédulos. Y estamos llenos de comodidades, estamos llenos de libertades, estamos llenos de bendiciones. Y nos duele perder cualquier cosa. Por cualquier cosa claudicamos. Por cualquier cosa nos dormimos. Por cualquier cosa nos desanimamos. Por cualquier cosa nos apartamos.
Despreciamos un culto por cualquier bobada, por cualquier visita, por cualquier necedad. Despreciamos la palabra de Dios, despreciamos el banquete de la salvación por cualquier tontería, hermanos. Verdaderamente que si la salvación no fuera por gracia, nosotros no seríamos salvos, pero es por gracia, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Pero somos nosotros los más pequeños, somos nosotros los más insignificantes, somos nosotros los más cobardes, somos nosotros los más necios. Y el autor de Hebreos, que estaba llamando a aquellos hombres, le escribió a una generación que había estado presa, le escribió a una generación que había perdido sus bienes por causa del evangelio, pero ahora nos escribe a nosotros, nos escribe a nosotros. Y mire lo que está diciendo a nosotros. Ahí comienza el capítulo 12 y quiero que engrane lo que dice el capítulo 12 con lo que acabamos de decir de los héroes de la fe que están allí esperando lo prometido y que Dios está esperando que nosotros lleguemos para que tanto ellos como nosotros seamos perfeccionados y obtengamos la promesa todos al mismo tiempo. Entonces dice, por tanto, ¿qué es ese por tanto? Por causa de ellos, por causa de Abraham, por causa de Abel, por causa de Isaac, por causa de Jacob, por causa de Daniel, por causa del apóstol Pablo, por causa de todos esos grandes héroes de la fe, por causa de todos aquellos que dieron su vida por el evangelio. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor, versículo 1, capítulo 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? Todos estos hombres y mujeres de fe. Aquí el autor de Hebreos nos muestra la vida cristiana como una carrera en la que vamos corriendo y en las gradas está sentado el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Elías, Isaac, Abel, Noé, todos los que acaban de nombrar y todos los que no se han nombrado, hasta el último de los siervos de Dios que ha muerto por el evangelio, hasta los que están siendo sacrificados en África, en la India, en Afganistán, en Corea del Norte, en todos esos lugares donde está prohibido ser cristiano. Todos esos valientes, dice, están sentados en las gradas viéndonos a nosotros caminar. Esta es una de las cosas más tremendas del libro de Hebreos. ¿No te daría vergüenza ver la mirada de Abraham, que lo entregó todo, o la mirada del apóstol Pablo, o todos esos hombres que lo dieron todo cuando nosotros damos tan poco, cuando nuestra fe es tan miserable, cuando tenemos tan poca entrega, tan poco amor, tan poco esfuerzo? Y dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Número 1, despojémonos de todo peso. ¿Qué es todo peso? Todas aquellas cosas que no son importantes, pero que las tenemos en primer lugar. Todas aquellas cosas por las cuales nosotros negociamos el tiempo con Dios y la búsqueda de su presencia y la búsqueda de su palabra. Todas aquellas cosas que son solamente un peso, que no son necesarias. Todo lo que nos estorba. Pueden ser cosas legales, pueden ser cosas lícitas. No son pecados, pero son cosas de las que me debo deshacer porque estorban. Cuando una persona va a correr una carrera, no puede ir llena de maletas y llena de cosas, tira todo para poder correr libremente, con amplitud, con destreza. Eso es lo que está diciendo. Despójate de todo peso, despójate de las cosas del mundo, despójate de las cosas de la vanidad, despójate de tanta cosa que te impide consagrarte al Señor. Despojémonos de todo peso y por supuesto del pecado que nos asedia.
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, no solamente significa tener la mirada en Jesús, sino seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo pudo Jesús asumir su cruz? ¿Cómo pudo Jesús asumir todos los dolores, la vergüenza, la tortura emocional y física de la cruz? ¿Cómo la pudo sufrir? La clave está en el versículo 2. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Menospreciando el oprobio significa que todo ese oprobio y toda esa vergüenza le pareció poca. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. O sea, es la imagen de que Jesús tenía en su mirada un gozo superior que él iba a obtener si obedecía todos los requerimientos de la cruz. Y ese gozo que estaba delante de sus ojos, el gozo de llegar ante el Padre, de decir, he hecho la voluntad, el gozo de libertar a los cautivos del pecado, el gozo de crear un pueblo, una iglesia para Dios, de glorificar a Dios, ese gozo era más grande que los sufrimientos de la cruz. Y por eso fue que él pudo sufrir la cruz. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos? Que pongamos la mirada en Cristo y que hagamos lo mismo que hizo Cristo, que empecemos a mirar esa ciudad celestial, que empecemos a considerar a todos los héroes de la fe que ya pasaron por las batallas que nosotros estamos pasando, que ya pasaron por la misma carrera, que comencemos a saborear, a anticipar en nuestro corazón toda la gloria de las promesas de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Para qué? Hombre, para que las cosas difíciles, las circunstancias difíciles de esta tierra se nos parezcan pequeñas, como cuando el apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ok, entonces vamos al versículo 3. Considerad a aquel, o sea, a Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Antes de pasar al asunto de la disciplina del Señor, antes de pasar al asunto de la disciplina del Señor, dice que cuando pensemos, vamos al versículo 4, cuando tú pienses que te está yendo muy mal en la vida, cuando tú pienses que parece que Dios se hubiese olvidado de ti, cuando tú pienses que te ha tocado muy duro, dice el versículo 4, aún no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Está diciendo, Cristo combatió el pecado con su propia sangre. Y ninguno de nosotros está derramando su sangre por causa del pecado. Así que cualquier sufrimiento que nosotros tengamos, si miramos a la cruz y miramos a Jesús sufriendo por nuestros pecados, vamos a encontrar que ese sufrimiento ya no es tan grande. Vamos a encontrar la justa medida de esos sufrimientos. Vamos a ver todo en perspectiva correcta, en dimensiones correctas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sobredimensionamos
nuestras tribulaciones, sobredimensionamos nuestros problemas. Pero si nosotros comenzamos a mirar a los que verdaderamente sufren, comenzando por Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que lo estamos pasando bien y vamos a dejar ese sentimiento de autocompasión que nos impide buscar al Señor. Bueno, y finalmente el autor de Hebreos también comienza a hablar ahora acerca de la santidad, acerca de la santidad. Estuvo hablando acerca de la fe, exhortaciones para salvaguardar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Y ahora va a hablar en la esfera de la santidad que de lo que hablábamos ahorita, que es lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Vamos al versículo 14, capítulo 12, y vamos a leer del 14 en adelante. Dice, bueno, perdón, voy a retroceder porque parece que me volé un segmento. Sí, me volé un pedacito, me volé hasta el versículo 13. Eh, en la esfera de la paciencia, quiere decir que tenemos que desarrollar la paciencia en nuestro carácter. Ahora, con respecto al sufrimiento, estábamos diciendo que teníamos que considerar nuestros sufrimientos en una justa medida y que para que nosotros no sobredimensionáramos el sufrimiento, teníamos que mirar a la cruz y ver cómo Jesucristo padeció hasta la sangre y darnos cuenta que a nosotros nos está yendo bien. Ok, ahora hay que mirar también el sufrimiento no como lo vemos de que Dios nos ha desamparado, sino todo lo contrario. Hay que mirar el sufrimiento como la evidencia de que Dios es nuestro Padre y nos está disciplinando. Así que tenemos que tener un enfoque diferente del sufrimiento al que normalmente tenemos. Normalmente pensamos cuando sufrimos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha desechado, que Dios no nos oye. Y es todo lo contrario. Cuando estamos sufriendo por causa de que somos hijos de Dios, es porque Dios está tomando nuestra vida y nuestro carácter en sus manos y nos está transformando a través de su disciplina. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, nuestro Padre Celestial, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, vamos primero con el asunto de la disciplina. La disciplina no es una evidencia de que Dios nos abandone, sino todo lo contrario, es la evidencia de que somos hijos de Dios. Y dice que todos los hijos de Dios deben participar de la disciplina de Dios, porque ¿qué hijo es aquel cuyo padre no disciplina? Si vamos a poner un ejemplo, si de repente hay una pelea en la calle, imagínese que hay un grupo de niños, qué sé yo, jugando en una calle y de repente se forma una pelea y los niños comienzan a pelear, a golpearse y de repente sale un señor o una señora y agarra a un niño y lo reprende y lo entra y lo castiga y de pronto saca una correa y le da un correazo. Uno inmediatamente sabe que ese muchachito que reprendieron, que lo entraron, que lo castigaron
y que le dieron un correazo es hijo de esa señora o de ese señor. Y inmediatamente sabe que los que se quedaron todavía haciendo lo malo no son hijos de la señora. Ese es el cuadro que nos está pintando el autor de Hebreo. Está diciendo, ¿acaso puede haber un hijo cuyo padre no lo discipline? Por supuesto que no. Entonces, ¿puede haber un creyente que no sea disciplinado por Dios? Por supuesto que no. Luego, ¿está siendo disciplinado por Dios? ¿Sí o no? Si tú no estás siendo disciplinado por Dios es porque no eres hijo de Dios. Entonces, este es el mayor consuelo de nuestras tribulaciones. Dice, si se os deja sin disciplina, si tú eres un creyente de los que siempre vive bendecido, prosperado y en victoria, no eres creyente, no eres hijo, estás sin disciplina y la Biblia dice que eres un bastardo, que no eres un verdadero hijo de Dios. Pero Dios disciplina a todos sus hijos. Ahora, ¿para qué los disciplina? Los disciplina para que participen de su santidad, dice el versículo 10. Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Muchas veces nuestros padres terrenales nos disciplinaron mal. No sé a cuántos de ustedes algún día, en algún momento los castigaron por algo que hizo otro de sus hermanos. Pero sus padres pensaron que era usted y usted se llevó el correazo, usted se llevó el castigo, usted se llevó el grito y no pudo aclarar la situación, pero no fue usted. Nuestros padres a veces nos disciplinan incorrectamente, pero Dios siempre nos disciplina correctamente, con los motivos correctos, con el enfoque correcto, con las disciplinas correctas y ojo, con el propósito correcto. ¿Cuál es el propósito de la disciplina de Dios? Versículo 10, al final del versículo dice claramente para qué es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para hacernos más santos, para que nos parezcamos a Él, para que nuestra comunión con Él sea más íntima, más perfecta por causa de la santidad. Para eso es la disciplina. Ahora dice el versículo 11 que ninguna disciplina produce gozo. Al principio, no, produce tristeza, produce dolor, produce muchas cosas, produce miedos, incertidumbre. Al principio, dice, pero después, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después, ¿qué quiere decir? Cuando pasa la prueba, cuando pasa la disciplina, nuestro corazón es quebrantado, nuestro orgullo es humillado, aprendemos a confiar en Dios, aprendemos de nuestros errores y finalmente somos mejores personas gracias a la disciplina. Ahora, si esto es así, si esto es así, y si alguno de nosotros ha sido disciplinado en estos días, no sé cuántas personas de los que estamos conectados o de los que están escuchando en algún otro momento este curso, si alguno ha participado de una dura disciplina por parte de Dios, es posible que sucedan dos cosas. La disciplina como tal, Dios quiere que produzca santidad, pero hay veces que no sabemos soportar la disciplina. Por eso es que dice, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. O sea, que la disciplina hay que soportarla. Pero ¿qué significa soportar la disciplina? Que al finalizar la disciplina, usted esté participando de la santidad de Dios y no esté convertido en una persona amargada, frustrada o enojada, que es el resultado de los que no son hijos de Dios. Entonces, en el versículo 12, capítulo 12, versículo 12, encontramos una exhortación para todos aquellos que han sufrido una disciplina de parte de Dios. Esta es la exhortación. Versículo 12. Por lo cual,
¿Qué es lo cual? Por lo cual es que la disciplina vino a tu vida porque eres hijo de Dios. La disciplina vino a tu vida porque Dios ama al que recibe como hijo y lo azota. La disciplina vino a tu vida porque Dios quiere que participes de su santidad. Por lo cual, versículo 12, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí, en términos como simbólicos o como metafóricos, el autor de Hebreos está hablando de levantar manos caídas y rodillas paralizadas. Hay dos partes del cuerpo humano aquí. Las manos, que por lo general las manos sirven para alabar a Dios. Por lo general las manos levantadas son señales de alabar a Dios. Y las rodillas, cuando se doblan, son señales de oración y de humillación delante de Dios. ¿Qué sucede cuando una persona no soporta la disciplina? ¿Qué sucede cuando una persona no acepta la disciplina de Dios, sino que se llena de amargura, se llena de rencor, se llena de frustración? Entonces esta persona, en vez de levantar las manos para alabar a Dios, lo que hace es quejarse. Lo contrario de alabanza es queja y murmuración. Queja y murmuración es lo contrario de alabanza. La alabanza levanta las manos. El que murmura y el que se queja nunca levanta sus manos. Las rodillas paralizadas son las rodillas de aquel que ya no ora, que ya no confía en Dios, que ya no cree en Dios, que ya no espera en Dios, que ya no piensa que Él es galardonador de los que le buscan, por lo tanto, ya no lo busca. Entonces, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Si has sufrido una disciplina por parte de Dios, levanta tus manos y restaura la alabanza y dobla tus rodillas y reanuda la oración y el humillarte delante de Dios. Está diciendo, vuelve a Dios. Está diciendo, vuelve a Dios. Olvídate de esa disciplina. Olvídate del pasado. Pasa la página. Lo que pasó, pasó. Perdona al agresor. Perdona al que te traicionó. Perdona al que te decepcionó. Olvida el dolor. Comienza a alabar a Dios. Comienza a orar. Restaura tu altar de adoración y de oración. Y corrige tu camino. Dice el versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Muchas veces cuando una persona sufre piensa que tiene derecho a pecar, que tiene derecho a no orar, que tiene derecho a no congregarse, que tiene derecho a dejar de servir a Dios, que tiene derecho de dejar de amar a los hermanos, que tiene derecho de hacer lo malo. No, está diciendo, corrige tu camino, haz sendas derechas para tus pies, que lo cojo no se salga del camino. Es decir, que todas esas debilidades sean corregidas delante de la presencia de Dios. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Si recibiste la disciplina, sopórtala. Si Dios te disciplinó, eres hijo de Dios. Si la disciplina te está haciendo murmurar, te está haciendo quejar, te está haciendo claudicar, él dice, levanta tus manos y adora a Dios. Dobla tus rodillas, clámale al Señor. Endereza tu camino y anda en rectitud delante de Dios. Porque la disciplina es señal de que eres hijo de Dios y está diseñada para tu santificación.